muchos capitalinos y no capitalinos, la Nochebuena terminó durante la madrugada, pero la Navidad continuó desde muy temprano del 25 de diciembre. Por ello, uno de los lugares más visitados para seguir la fiesta o curarse la cruda fue el restaurante La Polar, que desde 1934 deleita a sus comensales con la especialidad de la casa, la birria. El mejor lugar para venir a curar la cruda. Venimos desde Cuernavaca, en vivo. No hemos dormido, no hemos comido. A ritmo de mariachi o grupo norteño, los visitantes disminuyeron los efectos de las bebidas. Un buen plato de birria picosa y consomé calentaron sus gargantas para hacerle el coro a los músicos presentes. Quiero darlo, hermoso cariño. Salud. Con los sentimientos a flor de piel aún, no faltó quien agradeciera el momento o recordara al ser querido que se les adelantó en el camino. Muchas gracias a todos, a mi familia, a mis amigos, a todos ustedes por darme la oportunidad de disfrutar con ustedes. Le quiero dedicar este mensaje a mi mamá que me está viendo desde arriba y tenía una frase que yo quería decir que no importa lo que tengas ni lo que vivas, pero que lo vivas en el momento, que lo disfrutes, porque es lo que más importa, ¿no? Y feliz Navidad para todos. También se dieron cita quienes después de dormir un rato solo llegaron a degustar un buen plato de birria en un ambiente más tranquilo. El llamado recalentado o el día después de la fiesta navideña tiene cabida para todos y en todos los ambientes. El objetivo es degustar un rico platillo mexicano para revivir el alma. En la cámara Javier Cordero para 21 Noticias, Enrique Muñiz.